Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Filosofía para segundo de bachillerato. En este vídeo vamos a conocer el proyecto filosófico de Maquiavelo, conocido especialmente por ser el primer filósofo en considerar la política como una ciencia. Como siempre, el vídeo está dividido en varios capítulos y en la caja de descripción puedes seleccionar el capítulo que más te interese aprender. Pero yo siempre te recomiendo que me acompañes desde el principio. Ya verás cómo es más fácil de lo que piensas y sin más dilación, comenzamos. Maquiavelo nace en Florencia en 1469 y muere en 1527, por lo tanto tenemos que situarlo en los siglos XV y XVI. Ahora tenemos que preguntarnos qué periodo de la historia europea comprende estos siglos. Pues bien, el Renacimiento. Así, el pensamiento filosófico de Maquiavelo tenemos que situarlo en el contexto histórico y filosófico del Renacimiento. Durante este periodo se producen grandes cambios a nivel político, religioso y cultural que propiciaron la entrada de la Edad Moderna. A nivel político nace una nueva forma de poder político, el Estado moderno absoluto, caracterizado principalmente por la concentración del poder en manos del monarca, consolidándose así las monarquías absolutas. En segundo lugar, el monarca es el Estado, y en consecuencia el Estado queda configurado por un territorio debidamente limitado, surgiendo así los estados nacionales. En tercer lugar, estos estados nacionales se caracterizan principalmente por tener unas administraciones públicas muy bien organizadas y por último por tener unos ejércitos muy poderosos. Francia bajo el reinado de Luis XI, Inglaterra bajo el reinado de Enrique VII y España bajo el reinado de los Reyes Católicos constituyen tres ejemplos prototípicos de estados modernos absolutos y nacionales de la época. Y mientras veían crecer su poder, siendo unas monarquías muy poderosas y muy bien organizadas, Italia permanecía dividida en pequeños estados autónomos e independientes. Y Maquiavelo, al que le tocó vivir esta realidad, se dio cuenta de que el futuro pasaba por la formación de estados nacionales y no por pequeños estados, ya que esto hacía más débil a Italia en relación con el resto de monarquías europeas. Desde el punto de vista cultural, el Renacimiento supuso también la vuelta al humanismo clásico. Tanto es así que el estudio de los clásicos griegos y romanos era indispensable para desempeñar cualquier cargo político. Maquiavelo, por su parte, fue educado en la lectura de Cicerón, Boecio, Séneca y Tito Livio, provocando en él una profunda admiración por la República Romana. Desde el punto de vista religioso, se produce la Reforma Protestante de la mano de Martín Lutero y con ella la desunión religiosa, debilitando así la figura del papado y dividiendo los reinos entre católicos y protestantes, lo que provocó numerosos conflictos entre ellos. Y por último, desde el punto de vista filosófico y como consecuencia de esta nueva configuración política, surgen numerosos discursos y pensamientos destinados a justificar y amparar el poder absoluto de monarcas y gobernantes. Siempre os digo que un buen método para entender bien a un filósofo es preguntarse cuál es su proyecto filosófico. En este caso nos tenemos que preguntar qué intención tiene Maquiavelo cuando desarrolla su pensamiento filosófico. Pues bien, el principal problema que quiere resolver Maquiavelo es el problema político, es decir, el de cómo organizar el Estado de manera que quede asegurada su permanencia y cohesión. Este es para Maquiavelo el problema básico de la política, ya que sin Estado no hay libertad ciudadana ni seguridad. Hasta la Edad Moderna, las soluciones al problema político habían puesto el foco en las condiciones morales del gobernante. Así lo habían pensado Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino, afirmando que el buen funcionamiento del Estado dependía de la virtud de sus gobernantes y súbditos. Así, la figura ideal del gobernante era la del hombre sabio y prudente que gobernaba en beneficio de sus súbditos. Sin embargo, los cambios económicos, políticos y sociales hicieron necesaria una nueva forma de entender la política. Para Maquiavelo la cuestión ya no debe ser cómo debemos organizar de un modo ideal el Estado, sino qué pueden hacer los gobernantes para acrecentar y consolidar
el poder del Estado. En este sentido, Maquiavelo desecha las condiciones morales del gobernante, afirmando que solo tienen importancia las condiciones políticas. Así, frente al idealismo político propio de la época clásica y la Edad Media, Maquiavelo defenderá el realismo político. Este realismo político de Maquiavelo se apoya en torno a tres columnas. La primera de ellas, entender la política como una ciencia empírica propia e independiente. La segunda columna, la idea de razón de Estado. Y la tercera columna, la idea de que el fin justifica los medios. Y cada una de estas tres columnas las vamos a ver ahora mismo. Maquiavelo ya ha rechazado el idealismo político como respuesta al problema político sobre cómo hay que organizar el Estado. En su lugar propone el realismo político, que implica partir de lo que hay y no de lo que debería haber. Así, la política no es una cuestión utópica que reconoce una sociedad perfecta y justa donde todo discurre en perfecta armonía y tranquilidad. No, es una cuestión práctica que implica, y esto es muy importante, prestar atención a la historia y a la realidad del ser humano para saber cómo actuar en política. Por eso la política es una ciencia, porque es la ciencia la que estudia la realidad. Y además es una ciencia empírica, porque debe partir de la experiencia, de la observación de los hechos. Maquiavelo ocupa un lugar muy importante en la historia de la filosofía, porque con él se produce una transición de la filosofía política a la ciencia política. Así, el problema político de cómo organizar el Estado debe ser resuelto desde la ciencia, lo que implica, en primer lugar, partir de la observación de los hechos, para después, en segundo lugar, desarrollar una serie de leyes que la explican y que permiten adelantar hechos futuros. Y finalmente, con todo esto, sabremos qué medidas debemos emplear para lograr los fines que nos proponemos. Maquiavelo recorrió este mismo camino y lo primero que hizo fue observar la realidad del ser humano. Así se dio cuenta de que el ser humano no es ese animal racional que nos habían vendido Platón y Aristóteles, sino que en el ser humano predominan otras reglas generales de comportamiento. Más bien, el ser humano es un ser malo, astuto, envidioso e interesado. Esta condición del ser humano exige la promulgación de leyes que obliguen a todos los ciudadanos de un Estado a actuar de acuerdo con el bien común. Pero no con el bien común de los ciudadanos, no, con el bien común del Estado, ya que es en realidad el único bien que interesa. Es decir, y esto es muy importante, siempre debe primar la razón de Estado. La razón de ser del Estado es el propio Estado, siendo este un fin en sí mismo. Ahora, el bien supremo ya no es la virtud o la felicidad, sino la fuerza y el poder del Estado. Y este bien supremo se debe proteger por encima de los individuos que lo componen y de sus intereses particulares. En este sentido, la idea de razón de Estado significa que siempre debe primar el bien del Estado, es decir, el beneficio del colectivo y no el interés individual, porque sólo así es posible un Estado fuerte, en el que todos los ciudadanos se sientan libres y seguros. Además, para lograr que siempre prevalezca la razón de Estado, se deben emplear los medios que sean necesarios, independientemente de si son morales o inmorales, lo que comúnmente se suele representar con la frase de que el fin justifica los medios. Aunque Maquiavelo nunca expresó de manera literal esta frase, el fin justifica los medios, su pensamiento político queda plasmado en esta afirmación. El fin es que prevalezca la razón de Estado, que es en todo caso el bien supremo. Y si para lograr un fin bueno tenemos que emplear medios malos, podemos y debemos emplearlos. Así, la moralidad del fin perseguido justifica cualquier medio empleado. Por ejemplo, si para evitar una revuelta social que pondría en peligro el bien supremo, es decir, la razón de Estado, hay que asesinar y matar a alguien, el gobernante
no solo es que puede hacerlo, sino que debe hacerlo. Bien, hasta aquí ya tenemos desarrolladas esas 3 columnas sobre las que se apoya el realismo político y el maquiavelismo. La primera columna ya la hemos visto. La política es una ciencia empírica propia e independiente. La segunda columna también la hemos visto, la idea de razón de Estado. Y acabamos de terminar la tercera columna, la idea de que el fin justifica los medios. Y con todo esto, ahora Maquiavelo se pregunta cómo hacer los estados fuertes y permanentes. Cuando Maquiavelo se enfrenta a este interrogante y observó la realidad que le tocó vivir, se dio cuenta de que los estados estaban organizados de formas diferentes. Unos eran principados y otros eran repúblicas. Así que decidió trasladar este interrogante para ambas realidades. De tal forma que en su obra El Príncipe sus consejos van dirigidos a los principados y en los discursos sus consejos van dirigidos a las repúblicas. El Príncipe fue su primera obra terminada en 1513, 14 años antes de morir, y se convirtió con el tiempo en un manual básico para políticos y gobernantes. De hecho, se dice que el mismo Napoleón la llevaba a todas partes y que en sus márgenes escribió más de 800 notas y comentarios. Bien, en esta obra Maquiavelo insiste en que la única forma de crear un estado fuerte es logrando su unidad, y para lograrlo es necesario que el poder recaiga en manos de un solo monarca o príncipe. Así que, ¿qué debe hacer el príncipe para consolidar su poder y así lograr la fama y la gloria y además el bienestar de todos sus ciudadanos? Pues bien, según Maquiavelo, el príncipe debe consolidar su poder apoyándose no en la suerte, que es cambiante, sino en su propia virtud. Analicemos esta frase: no en la suerte, que es cambiante. ¿Por qué dirá esto Maquiavelo? Bueno, pues porque Maquiavelo había observado cómo muchos de los nuevos principados habían surgido por fortuna o suerte, es decir, gracias a una fuerza extranjera. Para Maquiavelo, si el gobernante quiere consolidar su poder, debe ser dueño de su propio destino. ¿Cómo? Pues apoyándose no en la suerte, que es cambiante, sino en su propia virtud. Pero no en el concepto de virtud defendido por el humanismo clásico, que considera virtuoso a aquel gobernante honesto, sincero, generoso, piadoso y justo. No, sino que la virtud debe estar en lograr el fin perseguido, aunque esto implique actuar contra la moral. Para ello el príncipe debe estar dispuesto a ser malo, si es necesario, por el bien del Estado. Así, si actúa de este modo, conservará y acrecentará el poder del Estado, que es en todo caso el fin último. Adquirirá además fama y gloria y será respetado por todos. Y logrará con su propia virtud sobreponerse a la fortuna y su suerte dependerá de sí mismo. Por otro lado, en los discursos, Maquiavelo centra sus consejos en las repúblicas, fruto de su gran admiración por la República Romana, que se convirtió en un imperio, el Gran Imperio Romano. Bueno, dicho esto, yo creo que alguno ahora mismo estaréis pensando: pero vamos a ver, Maquiavelo, ¿en qué quedamos? ¿Qué es mejor, monarquía absoluta o república? Pues bien, Maquiavelo pensó que la monarquía absoluta es necesaria para la creación de un Estado o para el fortalecimiento de un Estado cuando éste se había vuelto débil y decadente. Pero para él, el sistema ideal es la república, cuyo modelo es la República Romana, cuyo éxito se basa en lo siguiente. Bajo el Imperio Romano, 1. El poder del Estado y el bien común siempre fue superior a los intereses individuales. 2. Los líderes de la República supieron imponer con decisión y valentía su poder en beneficio del Estado. 3. Las leyes que se dictaron obligaron a todos los ciudadanos a actuar conforme al bien común. 4. Se utilizó la religión para dirigir la conducta de los ciudadanos hacia el bien de la República. 5. Consiguieron una fuerte independencia económica, haciendo rico al Estado, evitando así que ningún poder económico les hiciera sombra. 6. El Imperio Romano consolidó un ejército propio. Y por último, siempre se estuvo atento a que nadie consiguiera demasiado poder. En definitiva, el Imperio Romano antepuso su seguridad y grandeza al beneficio particular.
Por eso Roma es un buen ejemplo, según Maquiavelo, de cómo debe organizarse una república y de cómo debe protegerse en todo caso el beneficio del Estado utilizando para ello cualquier medio. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra maquiavélico, la asociamos a alguien que actúa de manera malévola o inmoral. Expresiones como que el fin justifica los medios o más vale ser temido que amado se han convertido en las máximas representantes del realismo político y del maquiavelismo. Sin embargo, ahora, tras ver este vídeo, habéis podido comprobar que detrás de todo esto se encuentra un verdadero filósofo que, haciendo uso de la observación de la realidad y obteniendo generalizaciones de la conducta humana, pudo decidir qué actuaciones debe tener un gobernante para conseguir los fines que se propone. Y esto le ha valido a Maquiavelo a ser considerado como el fundador de la política como ciencia empírica, despojada de cualquier consideración moral u utópica. Así que insisto, Maquiavelo va más allá de más vale ser temido que amado y ocupa un lugar muy importante en la historia de la filosofía. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, espero de verdad que este vídeo os haya ayudado, os haya gustado. Si es así, ya sabes que le podéis dar al like a este vídeo. Te invito también a que te suscribas para no perderte nuevos vídeos y ya solamente me queda deciros que por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.